distancia, las condiciones, entre otras cosas. Entonces, vamos a denominar esta jornada como primeros auxilios psicológicos. ¿Y cómo podemos acompañar a un otro, ¿no? En circunstancias, digamos, de apremio o con cierto grado, ¿no es cierto?, de afectación después de una situación tan compleja como la que hoy día nos convoca. Entonces, estas son herramientas que no son complejas, son sencillas, eh, pero que requieren de alguna manera de un marco que nos permita también cuidarnos a quienes estamos llevando a cabo este proceso, no solamente el que lo da, sino también, por supuesto, el que lo recibe. Y esto también es importante, no es necesario ser un profesional de esa salud mental para poder brindar un apoyo de estas características. Sí es importante, ¿no es cierto?, regirnos en virtud de los lineamientos que vamos a compartir a continuación. Y esto es importante comprenderlo como un primer auxilio, no es un elemento, un apoyo psicoterapéutico, no vamos a hacer psicoterapia si algunos de los que presentes sí somos profesionales en este ámbito, sino que tiene como principio entregar recursos para que la persona pueda de alguna manera levantarse, lo digo simbólicamente, de esa situación y empezar el trabajo de reparación. Entonces, con la primera piedra, ¿no? De una gran construcción que tiene que ver con su estabilidad, tanto física como emocional, porque al final de cuentas, estas dos se funden también en nuestra propia humanidad. Entonces, primero quiero dar alguna información que tiene que ver con qué nos pasa a las personas cuando estamos frente a una circunstancia que podríamos denominar crítica, ¿no? En el fondo que genera ciertas reacciones porque es una circunstancia que tiene un carácter de amenaza a nuestra integridad. Entonces, en este caso, después de un terremoto, como dice aquí la frase, es completamente normal experimentar algunas o quizás todas de estas manifestaciones que ustedes observan. Miedo, por supuesto. Nosotros siempre vamos a experimentar miedo cuando nos sentimos en una situación de peligro real o potencial, ¿no? Angustia, que es una emoción que toma mucha fuerza porque estamos frente a una situación particular que amenaza nuestra integridad y que además nosotros no podemos controlar como situación misma. Incertidumbre, muy asociado, ¿no es cierto?, a la inseguridad que se nos plantea en distintas circunstancias de la vida y en este caso también en virtud de los costos que esta situación nos genera. Y por lo tanto, esta incertidumbre genera un estado también de vulnerabilidad interna. Esta vulnerabilidad puede traducirse en una inseguridad inclusive hasta para tomar decisiones, porque de alguna manera estamos perdiendo el soporte con nosotros mismos. Dificultad para dormir, sin duda. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está hiperalerta en virtud de los acontecimientos, por lo tanto, interrumpe las fases de sueño. Llanto. Puede ser frecuente, puede ser episódico, pero el llanto no es un signo de debilidad, esto lo vamos a ver dentro de unos minutos más, sin embargo lo planteo de inmediato. El llanto es una expresión fisiológica que ayuda al organismo a descomprimir algún grado de tensión. Y el llanto no solamente ocurre, ¿verdad?, en situaciones críticas, también algunas veces quizás hemos llorado de contentamiento, de alegría, de satisfacción. Es decir, el llanto no tiene que ver con la situación en particular, sí con una intensidad emocional muy alta que nuestro cuerpo requiere liberar precisamente para lograr un equilibrio. Irritabilidad, sí. La irritabilidad es un estado, ¿no es cierto?, de saturación respecto a una situación que traspasa nuestros límites del bienestar. Y por lo tanto, hay una reacción en ese sentido. Cansancio, mm, por el gasto energético, precisamente porque no estamos durmiendo de manera adecuada, porque estamos en una tensión permanente, etcétera. Sobresalto, eso ocurre precisamente por el estado de hiperalerta que hay en nuestro cuerpo. Y dificultad para concentrarnos, también. ¿Por qué ocurre la dificultad para concentrarnos? Porque en la medida que estamos tensas las personas, nuestra sangre se concentra con mayor fuerza a nivel muscular.
y en consecuencia la irrigación en nuestra fase, digamos, nuestra zona cognitiva que nos permite poner atención, generar estrategia, etcétera, etcétera, se ve con menos estímulos desde el punto de vista del oxígeno y de en nuestra palabra de la oxigenación que transmite la sangre, y por lo tanto quedamos más atrapados en la reactividad que son los elementos que acabo o situaciones que acabo de mencionar. Estas reacciones son normales, son esperadas en cualquier persona que vive alguna situación, ¿no es cierto?, crítica de alta complejidad, como la que hoy día está experimentando gran parte, ¿no es cierto?, de nuestros hermanos venezolanos. Ahora, ¿por qué reaccionamos así? Bueno, como dije anteriormente, nuestro cerebro siempre está ocupándose de nuestro bienestar. Y por lo tanto, cuando esta amenaza es muy intensa, ¿verdad? E inmediatamente se instala este estado de hiperalerta con todo lo que he mencionado y en consecuencia vamos a tener de pronto dificultad para podernos relajar inclusive. ¿Mm? Porque estamos en este estado de defensa continua. Esto es inevitable, es una reacción. Lo que sí nosotros podemos hacer y ayudarnos, ¿no es cierto? O ayudar a otro a que podamos ir matizando, compensando esto con algunas situaciones de descomprensión. Y los primeros auxilios psicológicos vienen a cumplir también con esa finalidad. Entonces, no estamos débiles, ¿no? No somos débiles cuando reaccionamos así. Es decir, es una reacción adecuada frente a las circunstancias. Sin embargo, la permanencia en ese estado claramente nos puede traer costos muy altos. Y por lo tanto, los primeros auxilios vienen en esa función, ¿no? A ayudarnos a estabilizarnos de alguna manera para tener mucho más recursos para hacer frente a la situación que estamos experimentando. Ahora, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Hasta aquí se escucha bien, ¿verdad, Dadalí? Sí, se ¿Sí? escucha bien y también pueden habilitar los micrófonos si tuviesen alguna pregunta ya. Estupendo. Bien, entonces tú me avisas si alguien realiza alguna manifestación para intervenir, porque yo no estoy, perdí la imagen del pleno. ¿M? Ah, Entonces, tú me sí, das el aviso. Bien, levantan la mano, aquí estamos atentas, con el apoyo de Adriana, estamos atentas al grupo, así que adelante. maravilloso. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos, denominados PAP, ¿no? Como una sigla internacional? Son acciones de apoyo que van orientadas a entregar recursos, facilitar recursos para que las personas afectadas por alguna situación crítica, en este caso, ¿no es cierto?, que están viviendo una situación de descompensación o de mayor atribulación respecto a lo vivido, a lo experimentado, mejor dicho, puedan pararse un minuto para conectarse consigo mismos y además poder establecer acciones que les permitan un grado, entre comillas, de bienestar frente a la magnitud del evento. Entonces, no reemplaza una terapia psicológica, esto es súper importante, ¿no? Pero puede producir algún cambio en la calidad de vida de la persona. Entonces, aquí es súper importante que las personas siempre necesitamos seguridad, buscamos la seguridad. Y aunque nos cueste creerlo a algunos, la seguridad siempre es mucho más potente cuando se trata de un contacto con un otro. ¿Y por qué? Bueno, porque es una condición básica de nuestra especie. Nosotros como mamíferos necesitamos el apoyo de la comunidad a la cual pertenecemos. Y ese apoyo se puede dar inclusive con un acto de presencia solamente, ¿no? De escucha, de atención, de cuidado. Y eso tiene, dentro de un escenario como el actual, una relevancia tremendamente trascendente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un primer auxilio psicológico? Brindar apoyo inmediato. Mientras más pronto sea, mucho mejor para eh, la elaboración de la experiencia por parte de quienes las han vivido. ¿Por qué? Porque va a reducir de alguna manera el estado de estrés en el cual se encuentran las personas y también vamos a experimentar, quienes recibimos el primer auxilio psicológico, un estado de seguridad y también detenernos un minuto, una calma, ¿no? Dentro de toda la tormenta
para volvernos a conectar como seres. Esto es fundamental. ¿Esto qué nos permite? Esto es como un círculo virtuoso, es muy interesante. Nos permite conectarnos también con nuestros recursos. Es decir, cómo yo afronto o cómo afrontamos, ¿no es cierto?, pensando en plural, esta situación para poder ir generando condiciones que nos permitan una mejor calidad de vida. Y esto va tomando también un ritmo que es orgánico, es decir, que va precisamente de la mano de nuestros recursos, sin generar, digamos, alteraciones en este proceso. Ahora, como todo proceso también que tiene que ver con entre las personas, aquí hay principios básicos. Hay principios básicos que permiten precisamente que este modelo, ¿no es cierto?, de acercamiento, de acompañamiento sea exitoso. Y en este sentido, el principio básico es proporcionar seguridad. No estamos resolviendo el tema, pero sí estamos de alguna manera ofreciendo un espacio o generar la oportunidad de co-construir un espacio que tenga la condición de ser un espacio seguro y un espacio protegido. Cuando hablamos de seguridad y protección, no estamos hablando de un aspecto material, estamos hablando de yo sentirme seguro de poder plantear lo que me está sucediendo sin tener, digamos, una objeción del entorno y también, ¿no es cierto?, me siento protegido porque hay un otro que me respeta, que me está cuidando y que me está colocando atención. Y cuando nosotros recibimos esa atención de los demás, existe un halo, ¿no es cierto?, de confianza. Es decir, la protección produce esta presencia, ¿no es cierto?, protectora de cuidado hacia el otro, produce en ese otro un estado de confianza y la confianza nos invita a relajarnos. Y qué mejor, ¿no? Poder generar estos microespacios de relajación en virtud de un ambiente, ¿no es cierto?, de alta tensión. Eso ya de alguna manera nos permite mitigar el estado físico y emocional de la persona. Ahora, quienes entregamos los primeros auxilios psicológicos tenemos que ir desde una escucha empática. ¿Qué significa una escucha empática? Una escucha activa, es decir, escuchamos con todo nuestro sentido, indistintamente de, del lugar donde estemos realizando, ¿no es cierto?, este espacio de contención, es decir, observamos, ¿no? Tenemos contacto físico, si es que estamos de manera presencial o virtual, eh, respetamos los tiempos del otro en su relato, ¿no? Y empatizamos. ¿Qué es empatizar? Empatizar no es colocarse en el lugar del otro, empatizar es comprender lo que le sucede al otro sin juicio al respecto, sin cuestionar, sin juzgar, ¿no? Sino que estamos comprendiendo la experiencia de ese otro que es legítima, tan legítima como nuestras propias experiencias. Entonces, aquí hay un círculo virtuoso también dentro de este ámbito, este acto de la escucha, ¿no? Una escucha activa, percibo las distintas formas de comunicar que tiene el otro, respetuosa, por lo tanto, no hay un impedimento del otro para poder generar una expresión, y empática, comprendemos a ese otro. ¿Por qué? Porque ese otro precisamente es el objeto de nuestra atención y de nuestra entrega de recursos. Bien, nosotros solamente estamos allí colaborándole para que pueda tener una experiencia de eh, aporte a su salud. Entonces, vamos a brindar también información que sea útil, ya vamos a hablar de aquello, y esta información tiene que ser de manera clara y sencilla, precisamente para que la persona la pueda incorporar sin mayores problemáticas. También tener conocimiento, ojalá, antes de la entrega de los primeros auxilios, de las distintas redes de apoyo que puedan existir, ¿no? Para poder generar estos vínculos también, si es necesario y facilitar, si la situación lo amerita, contactos con sus redes internas también, a propósito de red de apoyo, me refiero en este caso a sus seres queridos. Los primeros auxilios psicológicos van con la intención de generar calma, ¿no? Promover la autoeficacia, y esto también es importante, estimadas, estimados, porque lo que se busca acá es que la persona sea protagonista de este proceso que está viviendo, ¿no? De esta situación que está viviendo. O sea, en el fondo, que se pueda levantar de alguna forma y empezar a generar los cambios que necesita para tener una mejor
calidad de vida a pesar de lo que está sucediendo. Esto, evitar, en otras palabras, que la persona quede atrapada en la victimización de lo que ha ocurrido, ¿no? Si bien es cierto, todos somos víctimas, en este caso de un terremoto, ¿no es cierto?, cuando los vivimos, ¿no? Pero lo importante es que luego, las víctimas somos en el minuto que ocurre, ¿no? Luego tenemos que ser sujetos capaces de levantarnos y entrar en un estado de mayor protagonismo precisamente para levantar. Sea, la palabra, el concepto víctima tiene a veces un peso muy grande en las personas y que impide de pronto de pararse, ¿no? Y de poder ir resolviendo y superando ciertas situaciones. Bueno, y ahí donde estamos hablando entonces de la autoeficacia. Y por supuesto, en este acto de primer auxilio psicológico tenemos que siempre respetar la dignidad del otro, ¿no? Y su cultura. Esto es fundamental. Bien, dicho aquello, entonces hay tres grandes columnas que son nuestros ejes rectores para poder realizar una intervención adecuada y dentro de este marco que acabamos de señalar. Primero, la capacidad de observación, y esto implica, ¿no es cierto?, eh, cómo recibimos al otro, en qué situación lo encontramos, ¿no? Y esto, aquí hay algunos ejemplos en esta observación, ustedes ven allí en la columna que está más a su izquierda de la pantalla. Luego el escuchar, este es el otro pilar importante, fundamental. El prestar atención, el escuchar es recibir, es poner atención a las distintas señales del otro. Por lo tanto, importante permitir que hable, no interrumpir, no juzgar, esto es fundamental, no minimizar lo que el otro está sintiendo y también respetar los silencios, ¿no? Los silencios también nos hablan y vamos a hablar de eso también dentro de unos minutos más. Aquí estamos solamente marcando esta estructura. Y el conectar, es decir, nosotros ser un puente entre aquella con su entorno o con las redes, ¿no es cierto?, ya sean comunitarias o de apoyo, que de pronto pueden prestar algún tipo de auxilio específico, ¿no? O ayuda específica. Entonces, la presencia nuestra claramente nos invita a estar atentos, ¿no es cierto?, a estos tres ejes. Bien, ahora, ¿cómo se inicia esto, no? Porque lo que he mencionado hasta el minuto son, digamos, con un gran paraguas desde donde baja el primer auxilio psicológico. Pero vamos ahora al aspecto práctico, que sin duda es lo que ustedes quieren conocer o reforzar, si es que alguno, ¿no es cierto?, ya tiene conocimiento al respecto. Primero, ¿cómo nos acercamos, no? ¿Cómo llegamos a ese otro? De pronto hay un otro que espontáneamente nos empieza a hablar de lo que le sucede. Y de pronto también hay algunos que vamos a los terrenos donde está ocurriendo, ¿no es cierto?, las situaciones donde se está viviendo situaciones de agobio y vamos precisamente con la intención de poder generar este primer auxilio psicológico. Entonces, la forma en que nos acerquemos es tremendamente importante. Y en este caso no tiene que ser un acercamiento invasivo, tenemos que hacerlo con calma, ¿no? Y presentar o manifestar nuestra intención, ¿no es cierto?, de estar allí, de colaborar. Y aquí ustedes podrán ver, ¿no es cierto?, primero, como eje, como clave, ¿no? Siempre usar un tono amable y sereno, siempre, ¿no? Siempre mantener un contacto visual con quienes vamos a vincularnos, ¿no? Y un lenguaje corporal abierto, es decir, estar con nuestras manos sueltas, soltar el celular, guardarlo en alguna parte, en un bolsillo, donde sea, tener este lenguaje de apertura, de contacto hacia el otro. Y esto habla mucho, ¿no? Nuestro cuerpo habla y la recepción es precisamente estar en una gestualidad que sea afectiva, amorosa, ¿no es cierto?, de encuentro, de contacto. Respetar, acuérdense, los silencios, ¿no? Y si la persona no quiere hablar, no quiere, también respetar ese sentido. Si alguien de pronto nos dice, no, yo no quiero absolutamente nada, bueno, usted le dice, perfecto, respeto su decisión, sin embargo, si en algún minuto cambia de opinión, si en algún minuto usted quiere conversar, aquí estoy, voy a estar en este lugar, dispuesto con todo gusto a tener un contacto con usted y ser quizás de aporte a su situación. Eh,
cada uno va decidiendo y a veces algunas personas en ese minuto no queremos estar con nadie, queremos estar con nosotros mismos y eso también hay que respetarlo. Entonces, es importante siempre hablar en virtud del otro. Esto es importante en el tema de la empatía, ¿no? En la empatía hablamos del otro, comprendo su situación, entiendo que es una situación muy difícil, ya veo eh, que no ha sido fácil lo que le ha tocado vivir, etcétera, etcétera. Siempre hablamos del otro porque ese tipo de lenguaje permite que el otro se sienta comprendido, ¿no? No juzgado, comprendido. Y también eh, abrir, ¿no? Las conversaciones con preguntas abiertas. Como ejemplo, ustedes lo ven allí en el punto 3. ¿Te gustaría contarme o le gustaría contarme cómo te has sentido? ¿No? ¿Hay algo que necesites ahora? Esto es súper importante. Si bien es cierto, si estamos en el terreno, nosotros también, lo digo en sentido figurado, porque yo estoy en Chile, pero particularmente podríamos haber vivido la misma situación, el mismo, o sea, estábamos en ese lugar cuando ocurrió el terremoto. Bien, pero nuestra experiencia personal no va a ser tema en este contacto. Esto es súper importante. ¿No? No es una conversación coloquial donde cada uno cuenta su experiencia, no. Para eso nosotros tendremos que buscar nuestros propios espacios para hacer esa narrativa. Aquí estamos prestándonos, ¿no es cierto?, nos estamos colocando a disposición del otro, por lo tanto, los temas están asociados a esa persona. Bien, y por eso viene el punto 4, reafirmar tu disposición para acompañar, ¿no? Estoy aquí para escucharte, ¿no? Para apoyarte en lo que necesite y de acuerdo también, por supuesto, a una posibilidad realista, sin duda alguna. Entonces, ¿de dónde viene la palabra acompañar? Viene de compañía, de estar allí. Y en este caso, el ritmo de este contacto lo coloca el otro, no nosotros. Esto es súper importante. Por eso acompañamos, ¿no? Es muy distinto acompañar a una persona que va de manera rápida, ¿no es cierto? Dinámica, caminando por la calle, a acompañar a una persona, por ejemplo, de avanzada edad que tiene un andar mucho más lento, ¿no es cierto? Mucho más pausado. Y ahí, en el caso de acompañar, nosotros vamos a tener que adecuarnos a esos ritmos que son distintos, legítimamente distintos. Esto es súper importante. Entonces, cuando vayamos a realizar una contención, importante considerar a lo menos una hora, ¿no? En ese espacio. Puede que sea menos, pero si vamos con otros compromisos ya adquiridos y de pronto vemos que la hora nos está pillando y tenemos que acelerar el proceso, ahí claramente estamos generando una transgresión de la cual inclusive podríamos perder todo tipo de aporte. Bien, entonces aquí es importante poder considerar este aspecto temporal. Y otro aspecto que también no es menor, no tenemos que llevar un discurso preparado. Nuestro organismo es muy inteligente y va a sacar las palabras precisas del momento, ¿no? No es la palabra perfecta, pero va a surgir siempre un espacio de equilibrio y esto no hay que tenerle miedo a este aspecto. ¿Bien? Las buenas intenciones siempre sacan lo mejor también de nosotros. Entonces todos tenemos formas muy sutiles y afectivas para llegar a un otro que experimenta una situación, ¿no es cierto?, compleja. Ahora, ¿cómo conversar? O sea, aquí estamos hablando de cómo iniciamos estas grandes preguntas, ¿no es cierto?, estas preguntas poderosas que abren una posibilidad de manifestación del otro. Vamos, ¿cómo conversamos con una persona? Aquí es importante hablar siempre lentamente, por supuesto presentarnos, ¿no? ¿No? Preguntar el nombre de la otra persona, mirar a la persona, siempre en ese contacto visual, ¿no? Siempre un tono de voz tranquilo y preguntar cómo puedo ayudarle, o cómo está, o qué necesita. Importante, algunas personas ya solamente con ese contacto, cuando generamos esa apertura, aparece el llanto. Nunca, nunca en un primer auxilio psicológico y ojalá nunca en ninguna situación de la vida invitar a alguien a que no llore, porque estamos cortando una respuesta que es orgánica. Bien. En este caso, si la persona comienza a llorar, nos mantenemos en silencio y respetamos ese espacio, ¿no?
Tampoco frases que son muy del espacio común, tienes que ser fuerte, todo estará bien, no fue para tanto. Yo no sé si para el otro fue para tanto o no. Yo no tengo ningún criterio para poder medir esa intensidad. Yo puedo hablar de mí solamente. Entonces es importante que esas frases no estén en nuestro vocabulario, porque de alguna manera el otro se siente cuestionado por sus reacciones, manifestaciones, emociones o sentimientos, y en consecuencia, ¿qué va a hacer? Se va a privar, se va a cerrar, porque se siente agredido, ¿no? Claramente, aunque no fue nuestra intención, pero la frase sí lo hace, ¿no? Agrede, interrumpe un proceso que, como dije anteriormente, tiene un carácter orgánico. Entonces prefiramos decir, estoy aquí, si es que la persona llora, no está sola, solo, ¿no? Lo que siente es comprensible, gracias por confiar en mí, y eso, esas frases también permiten ir fortaleciendo el vínculo que esa persona va a eh, construir, ¿no? En este otro que llega precisamente a ofrecer. Bien. Aquí hay otras manifestaciones también, ustedes las van a ver, eh, que nos pueden ayudar. Eh, Pequeñas prácticas, por ejemplo, de pronto ofrecer algo que tiene que ver con una ayuda en particular, ¿no? Que ustedes ven en este minuto que la persona requiere, agua. Esto es importante. Si vamos a la zona de desastre, importante llevar agua para el consumo nuestro, pero también quizás unas botellitas, y si tenemos la posibilidad de pañuelos para sacar en el minuto de que el otro llora. Esos son pequeños detalles que nos pueden ayudar a generar también un estado, ¿no es cierto?, afectivo para el otro, ¿no? Esto es fundamental. A veces nosotros pensando que nos van a contar una situación dolorosa y lo único que nos piden de pronto es apoyar, que me ayuden a contactar con tal o cual persona, ¿no? O necesito una información X. Entonces siempre es importante tenerla a disposición, porque si no tenemos esa información, la podemos salir a buscar nosotros, que estamos en una actitud quizás distinta, de ayuda. Hay un otro que está en una actitud de necesitado. Por lo tanto, no necesariamente a veces vamos a tener que conversar, sino que vamos a tener que facilitar. Pero ¿qué tiene que ver esto con primer auxilio psicológico? Muchísimo, porque las personas cuando estamos necesitadas, ¿no? Requerimos satisfacer una necesidad y mientras eso no ocurre, va ocurriendo una frustración. Y si esa frustración la sumamos a otras emociones displacenteras que se han ido manifestando durante todo este periodo crítico, claramente la frustración viene a colmar mucho más el malestar de ese ser. Entonces, pequeñas ayudas, ¿no? También de este tipo tienen una función de primer auxilio psicológico. Y hay personas que lo relatan. Y cuando yo no tenía idea de dónde apareció una persona y me facilitó esto, entonces para mí fue un gran alivio. Imagínense, ya el alivio, ¿no? Tiene una, digamos, trascendencia en ese estado particular que ese ser vive. Entonces, aquí podemos también ofrecer ayudas prácticas cuando no hay una intención de relatar lo que estoy experimentando, pero sí ocurre también, ¿no es cierto?, una manifiesta necesidad respecto a algún aspecto importante en ese minuto de la vida. Bien, entonces, esta entrega, ¿no? Esta ayuda, esta eh, facilitación de recursos también transmite seguridad y esperanza, porque las personas cuando reciben ayuda de un otro, ¿no? Y esta colaboración o esta presencia ya no se sienten tan vulnerables o en orfandad, que eso también nos ocurre a las personas cuando nos vemos superadas de eh, estados, digamos, de carencia, ¿no? Carencia afectiva, la incertidumbre, todo lo que mencionamos hace un rato atrás, el miedo, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, cuando estamos allí presentes o cuando alguien está presente con nosotros, siendo nosotros los afectados, algo ocurre desde el punto de vista del bienestar y emocionalmente hay un aporte significativo desde lo placentero, ¿no? Bien, entonces, voy a contarles que no todo el mundo
necesita también los mismos tipos de contacto. Lo que refería hace un rato atrás es generalmente está orientado cuando nos encontramos con personas adultas, ¿verdad? Que tienen algún grado de eh, autonomía, de toma de decisiones, bueno, se espera, pero tenemos también otros segmentos de la comunidad en que requieren una atención más específica. Y en este caso los niños. Los niños se asustan tanto como los adultos, con la diferencia que los niños tienen, también perciben su vulnerabilidad, porque su confianza generalmente está basada en el entorno, particularmente su familia, ¿verdad? Y todos estos seres significativos que le transmiten precisamente confianza. En una situación de crisis, esto de alguna manera entra en un estado, digamos, de fragilidad, y particularmente si el niño está extraviado o hay una alteración en su núcleo familiar, están viviendo en una carpa, ¿verdad? El niño percibe todo aquello y muchas veces no puede expresarlo lógicamente dado su nivel de desarrollo. Entonces aquí es súper importante cuando estemos realizando una contención al niño, agacharnos, colocarnos a la altura de ese ser, ¿no? Y siempre hablarle con voz tranquila. ¿Por qué hablarle con voz tranquila? Porque esto también transmite una calma. Aquí es súper importante, cuando nosotros estemos realizando esta actividad, también estar procurando, ¿no es cierto?, la calma en nosotros mismos, ¿no? Y esto ya voy a indicar más adelante cómo hacerlo. De todos modos, es importante siempre instalar los recursos que vamos a entregarle a las personas en nosotros mismos. Esto aprovecho de decirlo de una vez, luego lo puedo olvidar. Entonces, escuchar al niño, perdón, cuando nos encontramos con él, ¿no es cierto? Nos ponemos a su altura, si el niño está sentado en el piso, nosotros nos agachamos, esa es la idea. No, nunca hablarle desde las alturas porque eso suele ser como una autoridad y ya hay una serie de situaciones que están sometiendo a ese ser. Entonces es importante que nosotros generemos un estado de igualdad, de cercanía. Bien, escuchar lo que nos quiere decir sin interrumpirlo, dejar que el niño exprese con sus palabras, ¿no? Con su forma. Eh, Importante decirle que no está solo, que nosotros lo estamos acompañando en ese minuto, ¿no? Siempre usar palabras simples, darle cariño y contención física si es que lo necesita, bien, un abrazo, de pronto si el niño se siente en un estado, digamos, y tú lo percibes. Por eso es importante nuestra escucha activa, porque nuestro cuerpo lee también lo que le está sucediendo al otro. Entonces es fundamental de pronto darle un espacio de contención con un abrazo para que el niño se sienta sostenido. ¿Mm? Darle cariño, ¿no? Permitir que exprese sus emociones. A veces los juegos, ¿no? Vienen a cumplir un rol tremendamente importante. Digo a veces porque eso va a depender, ¿no es cierto? Si el niño ya lo abrazamos y sigue un estado, lo invitamos a un aspecto lúdico. El aspecto lúdico que puede ser el dibujar, el hablar, el generar una actividad que sea mucho más dinámica, va a permitir que la persona, en este caso el menor, secrete hormonas como endorfina, y la endorfina, ¿no es cierto?, es nuestra propia morfina natural, nos da un mayor soporte para tanto los dolores físicos como emocionales. Entonces, esto deberíamos hacerlo todos, ¿no? Pero particularmente los niños, porque ahí lo estamos llevando a su mundo, donde a través del dibujo también expresan lo que están sintiendo y liberan. ¿Bien? Entonces, el canto, también el juego, ayuda muchísimo a que el niño pueda descomprimir la tensión que está acumulando. Y no interrumpir sus rutinas simples como el comer, dormir, indistintamente si estás durmiendo en una carpa o en un hogar, en un refugio, ¿no es cierto? En un albergue, siempre mantener esas rutinas, de modo que la alteración en su calidad de vida sea la menor posible. Y siempre responder a sus preguntas con honestidad y calma, nunca mentir, de pronto decir, mira, no lo sé, esa respuesta no la tengo, pero cuando la encontremos, yo te la voy a compartir. En el fondo, nunca generar un argumento que no tenga coherencia y que de alguna manera pueda confundir al niño o aumentar su nivel de frustración. ¿Bien? ¿Qué evitar? ¿Perdón? Álvaro, antes de evitar también
observación que coloca Adriana, dice, los cuentos son una herramienta muy linda para trabajar con ellos. Sí, También un excelente recurso. exactamente. Y el cuento tiene que tener, ¿no es cierto?, este aspecto amoroso, ¿no? Eh, eh, que precisamente invite a que el niño pueda, desde el imaginario, ir a un lugar que sea mucho más amable. Esto es súper importante. Muchas gracias, Adriana, por el aporte. ¿Y qué tenemos que evitar con los niños, no? Bueno, evitar restringir algún tipo de emoción. ¿M? eh, Como el no tengas miedo. Bueno, esta es una frase que nunca ha tenido éxito porque nosotros dejamos de sentir miedo cuando empezamos a experimentar la seguridad. Y la seguridad la podemos dar en un abrazo. Es decir, no estás solo, aquí están tales y cuales personas que están contigo, etcétera, etcétera, que serían las personas significativas, su grupo familiar u otros, ¿no? Que están en este caso con la responsabilidad de cuidar a ese menor. Entonces es súper importante que no le podemos decir que sienta miedo, pero sí le podemos señalar cuáles son los elementos que le otorgan seguridad. Y eso es importante en la vida de todo ser, ¿no? La emoción, acuérdense, del miedo es una emoción que va a surgir siempre cuando nos sentamos inseguros o en riesgo frente a un escenario claramente definido. Y en consecuencia, lo importante es entonces empezar a observar cuáles son los aspectos que nos otorgan seguridad, precisamente para que desde esa percepción también nuestra carga emocional se va transformando. Bien, dejarlo solo o con desconocido, esto es súper importante porque aumenta el nivel de angustia en el niño, ¿no? De desolación. Dar información que pueda asustarlo más, o sea, ahí tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no es cierto? Recuerdo que en el terremoto del 2010, cuando los niños eh, estaban en los juegos, lo hicimos en algunas plazas y parques, jugábamos con los niños, mientras los adultos se dedicaban a, de alguna manera a limpiar el terreno y volver a generar espacios para poder habitar o a lo menos pernoctar. Con los niños jugábamos y teníamos, ¿no es cierto?, experimentábamos réplicas, ¿no? Y entonces los niños decían, está temblando, sí, y de alguna manera sí, la Tierra siempre se está moviendo y después de un movimiento grande van a venir otros chiquitos, nosotros tenemos que ser cuidadosos donde nos vamos a colocar, o sea, venía toda la instrucción de, ¿no es cierto?, de una conducta adecuada, ¿no? Pero nunca asustarlo, o sea, ¿no? Y algunos inventábamos el juego, ¿no es cierto?, que la Tierra bailaba, ¿no? La Tierra bailaba y jugaba y saltaba igual que nosotros, de alguna manera bajando el perfil, ¿no es cierto?, del temor frente al movimiento, que muchos quedamos de alguna manera, ¿no es cierto?, con sobresaltos al respecto. También hay que evitar forzar a un niño a hablar si no quiere, hay que respetar sus tiempos orgánicos. Y ojalá, como dije anteriormente, no romper las rutinas, mantener esas rutinas. Si le vamos a generar una alteración, explicarles, ¿no? Nos vamos a mudar de este lugar a otro, entonces ahora más tardecito vamos a dormir o más tarde vamos a hacer esto otro. ¿Por qué? Porque precisamente hay una explicación lógica que invita al cambio y eso también el niño permite comprender lo que está sucediendo y en la medida que ese ese compartir se da, el niño va recuperando también ciertas confianzas que podría haber perdido producto de la experiencia. Pero hay otro segmento, como dije anteriormente, tan importante como el de los niños, que son de las personas mayores. Las personas mayores, muchas pueden experimentar también la sensación de vulnerabilidad, particularmente si hay una condición particular que afecta, digamos, sus ritmos de vida, ¿no? Y entonces ahí es importante la paciencia, el respeto y por supuesto la compañía. Y aquí es súper importante saber que las personas mayores presentan problemas a veces eh, eh, auditivos, presentan problemas de movilidad, hablan, ¿no es cierto?, también lento, a veces sus ideas les cuesta expresarla. Nosotros ahí tenemos que tener una gran capacidad receptiva, ¿no es cierto?, de aceptación incondicional a su estado, ¿no? Y particularmente escuchar. Y en ese mismo sentido, para que exista sintonía, ¿no? Equilibrio, armonía con el otro, nosotros hablar despacio, con voz clara, siempre un tono calmado, ¿no?
Al igual que con los otros, validar siempre las emociones y ocurre también con las personas mayores que van a venir recuerdos respecto a experiencias similares u otros temas que van a aflorar en ese minuto, importante escucharlo. Hay una necesidad de compartir y eso también les otorga una seguridad y tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo presencia a una necesidad, la necesidad de comunicar, ¿no? De establecer un diálogo con el otro. Todos estos aspectos son importantes. Muchas veces algunos asociamos primeros auxilios con partir corriendo, ¿no es cierto?, con un maletín, con un botiquín, ¿verdad? Con un montón de elementos con gasa y que sea claro, porque tenemos más integrado en nuestra sociedad los primeros auxilios físicos, pero los primeros auxilios psicológicos, en otras palabras, son generar un estado de calma, ¿no? Que permita que la persona se conecte con ese aquí y el ahora, porque muchos quedamos secuestrados por el evento, por el costo, en fin, distintas situaciones que han sido las consecuencias del evento. Y entonces aquí estamos invitando a que se conecten consigo mismos. Y esto es fundamental. Tenemos que volver a nosotros para hacernos cargo. Entonces, estos espacios de encuentro humano permiten que eso se facilite con mayor fuerza. Bien, permitir entonces que las personas nos cuenten lo que quieran contar, ¿verdad? Y por otro lado, respetar, ¿no es cierto?, a sus rutinas diarias. Esto es fundamental. ¿No? Y acompañarlo. Esto tiene que ver con si es que la persona toma medicamento, si tiene que, en este minuto, el minuto de la comida, etcétera, etcétera. Esto es súper importante, de modo que su vida se vea alterada lo menos posible en lo que corresponde, ¿no es cierto?, a las acciones de supervivencia, que son las necesidades básicas. ¿Qué evitar? No infantilizarlos, ¿no? No tratarlos de manera frágil, ¿no? Ni tampoco hablarle de tono infantil, ¿no? Algunas personas tenemos esa tendencia de hablarle a los adultos mayores como que si fuesen niños, ¿no? Y no, no lo son, ¿no? O condescendiente, que la persona dice, sí, sí, claro, eso, sí, 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 sí. No, eso no es un diálogo, eso no es un diálogo, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque son ciertas prácticas, ¿no es cierto?, que existen en algunas de nuestras sociedades y que claramente no sean un aporte a la identidad del otro, ¿no? Aquí es súper importante. Cuando nosotros comprendemos a un otro en su realidad, estamos también, ¿no es cierto?, fortaleciendo su identidad, porque el otro habla desde lo que siente, desde lo que ocurre, desde sus sensaciones, desde sus emociones, y eso es tremendamente importante. Bien, entonces por lo tanto no ignoramos sus emociones, no ignoramos sus recuerdos, ¿no? Y también no decidimos por él o por ella, no, ¿no? Sí, importante informarle de ciertos aspectos que a lo mejor haya que entregar en virtud, digamos, de su situación. ¿M? Tampoco, al igual que los niños, dejarlos solos. Las personas, todas necesitamos sentirnos acompañadas, acompañados y particularmente los que en algún minuto podemos sentirnos mucho más vulnerables. Y vulnerables respecto a nuestra propia historia, a eso me refiero, no en comparación con los demás porque yo me siento vulnerable por mí mismo, ¿no? No porque vea a un otro que está seguro, ¿no? Es posible que yo vea a alguien que está muy seguro y yo también me siento seguro sin tener los recursos que el otro tiene. Pero la vulnerabilidad es un estado subjetivo, ¿no? Entonces es tremendamente importante que cuando nosotros percibimos en la comunicación, en el mensaje que el otro nos da, ese estado de vulnerabilidad, con mayor razón tenemos que fortalecer, ¿no es cierto?, el contacto con sus redes de apoyo. ¿Bien? Lo que no debemos hacer claramente, no minimizar, esto es como un pequeño repaso de lo que hemos hablado, no minimizar lo que el otro siente, no dar consejos si es que no nos los han pedido, no presione para que cuentes detalles y qué sé yo, que algunos somos muy curiosos de pronto en querer saber más, no, hay que respetar esos espacios, hay que respetar también los silencios no compartir, ya que hay un espacio también. En la confianza habla mucho de la confidencialidad. ¿Cuándo yo debo de pronto transmitir información a otros? Cuando observo que la persona a la cual estoy brindándole los primeros auxilios psicológicos está en una situación de riesgo claro.
¿no? En el fondo, con algún pensamiento, ¿no es cierto?, disruptivo, o está muy frágil, o están en un completo abandono. Yo tengo que levantar esa situación y canalizarla a quienes corresponda, siempre velando por la dignidad del otro. Pero tengo que hacer esa conexión con una red de apoyo precisamente para salvaguardar la integridad de ese ser, ¿no? No juzgar, no criticar, no dejar a la persona sola, no promover el consumo de alcohol y otras sustancias, ¿no? Y no centrarnos en nosotros. Acuérdense, nosotros somos solamente colaboradoras, colaboradores del bienestar del otro, nada más, pero no estamos haciendo aquí digamos, un intercambio de experiencias. Para eso, insisto, si nosotros la necesitamos, que puede que sí, ¿por qué no? Tenemos que nosotros también buscar nuestras propias fuentes o espacios para poder descomprimir o también para poder obtener, ¿no es cierto?, los recursos que necesitamos en este minuto. ¿Qué hacemos si la persona llora? Permitir que llore, ¿no? No nos cuestionemos si hay algo que estoy haciendo mal, esto no está funcionando. No, acuérdense que el llanto, en la medida que es innato, que es espontáneo, es un canal de descomprensión y también de armonización de nuestro organismo. Por lo tanto, si hay una persona que llora, es que de pronto siente la confianza de llorar frente a nosotros, ¿no? Entonces es importante estar allí. Por eso, entre paréntesis, dije, siempre andemos con pañuelitos, ¿no es cierto? Aquí yo siempre ando con estos paquetitos porque por mi profesión tengo que tenerlo y por mí también, por supuesto. Pero es importante como estar preparados para poder darle también esa comodidad a la persona si entra en el llanto. No apresurar a que hable, ¿no? No, no cambiar el tema, ¿no? Sino que, porque algunos dicen, mira, qué bonito eso. No, es porque es un proceso. Entonces ahí estamos interrumpiendo un acto, digamos, de autorregulación que está ocurriendo en el organismo de ese ser. Acompañar al otro allí, de pronto, sin abrir la boca inclusive, ¿no? Porque el silencio también comunica. Entonces, de pronto no hay que decir nada, solamente hay que estar allí. Y a propósito de estar allí, también a veces las personas se van a quedar en silencio y hay que darle el tiempo. ¿Y por qué hay que darle el tiempo? Porque a veces, hablar de algo es tremendamente doloroso e incómodo. Y necesito o necesitamos un tiempo, ¿verdad? También un tiempo orgánico para que eso pueda salir. ¿Mm? Entonces, respetar aquello es también un espacio de armonización, ¿no? Estamos facilitando al otro a que vaya respetando esos tiempos propios para poder canalizar todo aquello o parte de aquello que de pronto tiene que salir afuera. ¿Por qué hablo de canalización, estimada, estimado? Porque, y aquí hay algo muy interesante, emoción tiene un significado. Emoción viene del latín emotion, donde la letra E significa energía y motion movimiento, es una energía. La emoción, en otras palabras, es una energía que se mueve dentro de nosotros. Y esa energía puede ser placentera o displacentera, porque así se clasifican a grandes rasgos las cerca de 500 y tantas emociones que tenemos en nuestro repertorio. Pero muchas veces esa energía está trabada, está atrapada por miedo, por ciertas prácticas, por represiones, etcétera, etcétera, que no vale en este minuto eh, indagar más, ¿no es cierto? Porque estamos centrados en otro tema. Pero sí importante permitir que esa emoción se canalice y en ese mismo sentido algunos canalizamos muy rápido y otros de pronto vamos a necesitar un tiempo. Y algunos canalizamos a través del llanto, otros canalizamos a través de la palabra. Algunos canalizamos a través del grito, algunos, bueno, en fin. Entonces, y también, ¿por qué no?, a través del silencio. Necesito un poco de silencio porque tengo mucha bulla en mi ser. Entonces, creo que es súper importante no interpretar el silencio del otro como hay algo que no estoy haciendo bien, como que el otro no quiere conversar conmigo, ¿no? Como que también lo puedo interpretar porque no tiene confianza en mi persona. No, sino porque hay un tiempo que es sagrado, que es del otro,
y que no necesariamente va a ser como nosotros queremos que sea, ¿no? Entonces ahí es importante dejar esa distancia, ¿no? Para que el otro pueda expresar con calma, ¿no? Lo que le está ocurriendo o lo que quiere compartir. Nuestra presencia tiene que ser siempre tranquila, ¿no? Podemos decir frases como, aquí estoy, no estás sola, tómate tu tiempo, cuando quieras puedes hacer uso de la palabra, si lo deseas, ¿no? Y luego de eso podemos ofrecer opciones, como estamos viendo ahí en el punto 4 de la lámina que ustedes tienen frente a sus ojos. ¿Prefieres que sigamos hablando o que estemos en silencio otro momento o un momento más? Decídelo tú, ¿no es cierto? Yo estoy aquí para acompañarte. Todo eso va generando un estado, digamos, ¿no es cierto?, de calma para el otro y de respeto, de cuidado. En el fondo estamos cuidando en la forma en que nos conectamos. ¿Bien? Entonces, nosotros, acuérdense lo que decíamos en nuestra de acompañar, vamos al paso y al ritmo del otro, no al nuestro. Bien. Ahora, ¿qué pasa si la persona está muy tensa, está muy nerviosa, de pronto quiere llorar y no puede, qué sé yo? Nosotros sentimos esa tensión. Nosotros también, desde el acto de la observación, podemos inclusive sugerir. Sugerir, Rodrigo, ay, perdón, perdón, se va la señal. Disculpen, que tenía un problema de señal y pedí ayuda. ¿Me escuchas bien, Dadalí? ¿Me apoyas? ¿Se escucha Sí, bien? te escuchan bien y se mantuvo la presentación también. Perfecto, ya, porque sentí que la conexión se había afectado. No, no hubo Entonces, ninguna interrupción. ok, muchas gracias. Entonces aquí podemos ofrecer un ejercicio de regulación emocional y que particularmente tiene que ver con nuestra respiración. Y aquí quiero hacer un hincapié también. Este ejercicio es muy bueno para nosotros si vamos a realizar esta contención, ¿no? Y que de pronto la vamos a realizar si es que la hayamos planificado. A lo mejor nos vamos a encontrar con alguien que en este minuto está viviendo una situación apremiante a partir de lo que ha ocurrido. Y lo podemos encontrar inclusive en la esquina, cuando voy al supermercado y me pongo a conversar con alguien, o sea, alguien que ni siquiera había visto en mi vida, no salí con ese propósito, pero es importante. El ejercicio de regulación emocional parte o se sostiene en gran parte, perdón, en nuestra respiración. Cada vez que una persona está tensa, está viviendo angustia, está viviendo inseguridad, incertidumbre, temor, miedo, podría estar toda la noche mencionando distintos estados que permiten que el organismo se tense. Nuestro cuerpo, cada vez que está tenso, respira con la parte superior del aparato respiratorio. En este caso, ¿no es cierto? Con la parte superior, la parte torácica. Es una hiperventilación, es esto. Y por eso cuando estamos haciendo un ejercicio de primer auxilio psicológico, las personas dicen, es que usted no sabe lo que me pasó, es que es como que le faltara el aire, ¿verdad? Bueno, ¿por qué nuestro organismo respira así? Porque es la única forma que tiene para oxigenar la sangre que está a nivel muscular. Es una respuesta también de supervivencia del organismo, ¿no? Ahora, claramente esa tensión nos priva de muchos recursos, como la capacidad de organizarnos, la Usted capacidad... tiene plata. ¿Perdón? ¿Me habló alguien? No. Eh, Decía, me priva de la capacidad de concentrarme, de la capacidad de organizarme. ¿Por qué? Porque hay menos oxigenación en esta zona. Entonces, la regulación, y cuando la emoción además es displacentera, como rabia, miedo, inseguridad, etcétera, etcétera, entonces, con mayor razón necesitamos regular nuestras emociones y el ejercicio de la respiración nos permite. Y aquí hay varias formas de regular emocionalmente. Siempre se sugiere empezar con la respiración, ¿no? Porque la respiración nos va a oxigenar. Entonces, observen el punto número uno. Es muy fácil la instrucción. Y eso sí, nosotros tenemos que ser modelos. Y en este caso, siempre hablar en plural. ¿Te parece que hagamos un ejercicio de respiración? Porque el hecho de poder respirar profundamente nos ayuda a conectarnos con la calma que necesitamos. Siempre en plural,
No, nunca jamás decir, ¿te parece que respires profundo a ver si con esto te puedes calmar un poco más? No, porque con el discurso estamos generando una distancia del otro. Y eso no es sano, no es bueno, no va con el propósito de esta experiencia, ¿no? Entonces, ¿te parece que si hacemos un ejercicio de respiración, cuando las personas respiramos profundamente, estamos invitando a que la calma también venga a estar con nosotros? Entonces lo mostramos, ¿no? Y la instrucción es muy simple. Inhalamos profundamente por la nariz, llevando el aire a la parte baja de nuestros pulmones, a la altura del abdomen, y luego exhalamos lento por la boca. Y lo decimos de esa forma, ¿no? Y este ejercicio debiéramos hacerlo a lo menos 3 veces. Y lo vamos haciendo junto con la persona, ¿no? ¿Y esto qué nos va a permitir? Primero, calmarnos, calmarnos, ¿no? Porque de alguna manera a veces resonamos en el estado del otro y también nos vamos contagiando de esa tensión. Nos permite centrarnos en nosotros un minuto precisamente para poder conectarnos con nuestros recursos. Bien. Entonces, y además, ¿qué permite? Que la persona vuelva la atención a su propio ser. Eso es lo maravilloso también que tiene el ejercicio de la respiración. Nos abstrae del exterior. Y esto es muy bueno cuando estemos con muchos pensamientos, no solamente en una situación de primer auxilio psicológico, sino que estamos como muy apremiados, como nos hemos desorganizado, tenemos muchas cosas y no sé por dónde empezar. Vamos a ese ejercicio, en otras palabras, vamos a abstraernos de todo aquello y vamos a volver a nosotros para generar ese espacio de autorregulación, de calma. Y eso nos va a permitir pensar de mejor forma. Otros ejercicios podrían ser el observar. Invitar a la persona, te invito a que observes, ¿no es cierto?, 5 cosas que ves y me las vayas mencionando. También lo estamos sacando de un foco, ¿no?, donde hay mucha angustia, qué sé yo, y lo estamos centrando en 5 aspectos que están visibles, ¿no?, que están al alcance de nuestro canal perceptual. Bien. También podríamos, la persona está conectada con sus emociones, podríamos decirle, eh, pon atención a tu cuerpo. Pon atención a tu cuerpo, para eso lo invitamos de pronto a cerrar los ojos. Si la persona te dice, no, no quiero cerrar mis ojos, entonces miremos hacia el piso, ¿no? Como que miráramos la punta de nuestros zapatos y le preguntamos, ¿qué emoción estás sintiendo ahora? ¿O qué emociones? Y en la medida que la persona va mencionando la emoción, también hay un acto, digamos, de autorregulación. Y también podríamos generar el acto de elegir. Recuerda que tenemos opciones, ¿no? Eh, Elige una opción, algo que a ti te acerca a sentirte bien. ¿Qué podría hacer en este minuto en este minuto que te podría ayudar, ¿no?, de los recursos que tenemos en este lugar? Y un poco para fortalecer, ¿no es cierto?, este acto de elegir. Y luego de eso, ¿no es cierto?, vamos observando cómo va respondiendo la persona. Este ejercicio de autorregulación o de regulación emocional lo podemos hacer en cualquier minuto de la sesión. Si al inicio la persona está muy agitada, eh, podemos invitar de pronto a generar esa regulación. De pronto en la mitad del viaje, le digo yo, porque esto es un verdadero viaje, ¿no? Poder instalarlo si vemos que la conversación de pronto entra en un estado, ¿no es cierto?, de una expresión emocional que tiene una intensidad mayor a lo que venía ocurriendo, o también lo podemos generar al cierre, ¿no?, del acompañamiento. Entonces, en cualquier minuto lo podemos hacer. ¿Bien? Y acuérdense, siempre en plural y aprovechamos de hacerlo nosotros. Ahora, algunas personas a lo mejor no vamos a ir al lugar físicamente y vamos a hacer el apoyo a otro desde la distancia, ¿no? Como lo dijimos anteriormente, a través de un computador, como estamos quizás a través de un teléfono, a través de una llamada a lo mejor. Entonces es importante elegir nosotros un momento tranquilo. Esto es súper importante, ¿no? Que nosotros estemos tranquilos para brindar también tranquilidad y escucha activa al otro, ¿no? Igual las mismas reglas que mencionamos un rato atrás, escuchar sin juzgar, ¿no?
con frases como es comprensible que te sientas así, ¿no? Entiendo tu sentir, ¿no? Comprendo lo que estás viviendo en este minuto, etcétera, etcétera. Y ofrecer contención, no soluciones, ¿no? Y contener significa acompañar, eso significa contener, ¿vea? Siempre mantener nuestra calma, ¿no? Siempre el tono sereno va ayudando a que nosotros vaya quedando un ritmo también, que la medida que sostenemos esa calma, ese ritmo se va instalando y se va haciendo un recurso tremendamente importante, no solamente para la ayuda del otro, sino que también para nosotros, porque nos permite siempre tener esa posibilidad de darnos cuenta que yo estoy acompañando a un otro, la problemática está en el otro, ¿no? Esto es súper importante, porque si no tengo esa posibilidad, yo puedo entrar también en esa misma dinámica y claramente dejo de ser un aporte. Bien, conectar con los recursos propios de la persona que estamos colaborando y los apoyos que pueda tener, y también, al igual, despedirnos cuidando siempre el vínculo, siempre agradeciendo la confianza, etcétera, etcétera. Quise colocar esta lámina aquí para luego hablar cómo se cierra una intervención de primer auxilio psicológico, pero quería hablar de estos aspectos porque eh, es muy parecido a lo que hicimos, a lo que hablamos recién respecto a una ayuda presencial, y en la virtualidad no cambia el patrón de la intervención. Lo que sí es importante como comentario, digamos eh, logístico, es posible, y esto ocurre muchísimo hoy día en Venezuela, que la señal se cae. Entonces, si nosotros vamos a brindar un apoyo, indicar, mira, si la señal se llega a caer, se corta la comunicación, bueno, es que es algo posible que ocurra, yo voy a volver a insistir en la medida que tenga señal de comunicarme contigo, ¿no? De modo que primero no nos empecemos a acusar a buscarnos unos con otros, y también, como ya lo planteamos al inicio, entonces no se ve como un elemento que interrumpe, que de alguna manera nos frustra. No, es parte del escenario también, ¿no? Y esto es importante considerar esas variables que no podemos controlar, no escapa de nuestra voluntad. Entonces, en la medida que ya las tenemos incorporadas dentro del encuadre, ¿no? De este contacto, ya dice, ah, se cayó, sí sabía. Bueno, pero no importa, se cayó, yo sé que me va a llamar, puede pensar la persona, ¿no es cierto?, a la cual estamos conteniendo. Y nosotros también tenemos claro, se cayó, está esperando mi contacto. Vamos a ver en qué minuto tengo señal y reanudo el contacto. Aquí importante entonces, si estamos dando el apoyo a distancia, así como en esta misma imagen, tener un bolígrafo y un papelito para anotar el nombre de la persona y en qué quedamos cuando se cortó. Para no tener que, ¿en qué estábamos? No me acuerdo. No, eso no puede ser, no puede pasar. Nosotros no nos podemos olvidar. A lo mejor la otra persona sí. Sí, en el minuto que se cortó la llamada estábamos en esto, tú me estabas comentando tal cosa. Eh, ¿Quieres continuar desde este lugar o sientes que ha surgido otro tema en este minuto? Tú me dices, en el fondo siempre acompañando el ritmo del otro. Bien. Ahora, ¿cómo cerramos una Sí. intervención? ¿No? Álvaro, disculpa, Dígalo. antes de que cierres en ¿Sí? tenemos dos comentarios. Dale. Uno de Bárbara González que dice con relación a los niños, también Ujú. se sugiere hacer a los niños partícipes dentro de sus capacidades, entre paréntesis, no excluirlo del duelo, por ejemplo. Es un comentario que hace Bárbara. Por supuesto, por supuesto. Por Ujú, supuesto, no hay que excluirlo de las distintas situaciones que como familia también está experimentando, ¿no? Esto siempre con el cuidado y el acompañamiento de su entorno, de los adultos, con una explicación lógica, ¿ah? De lo que ha ocurrido, para que el niño también se sienta contenido con la familia, es parte del proceso y eso también tiene un aspecto orgánico, ¿no? Esto es ujú. súper importante, sí. Y el otro comentario, así que agradezco a Bárbara por tan interesante aporte. Sí, y María Cristina hace una pregunta. ¿Qué Dígalo. pasa si la persona dice que no se siente bien, que está muy deprimida, cuando esto no funciona? Vamos para allá. La pregunta de María Cristina es muy oportuna en este espacio que hemos co-creado en esta jornada, y ese tema viene más adelante. Sin embargo, voy a adelantar un poquito. Lo dije hace un rato atrás, cuando nosotros nos encontramos con una persona que está en una situación crítica, ¿no? Como
en un estado de salud deprimido, carente de ciertas necesidades básicas fundamentales, hay una expresión emocional que claramente no le permite estar en contacto, inclusive mantener una calma consigo misma, inmediatamente nosotros tenemos que activar apoyos, digamos, formales en la línea de la salud o en la línea, digamos, de la asistencia, ¿no? Claramente los primeros auxilios psicológicos ya no tienen ningún aporte en este sentido, sino que hay que entrar con un apoyo mucho más contundente en virtud de dónde está el dolor o la fragilidad de ese ser. ¿Mm? Entonces las derivaciones tienen que ir. Podemos inclusive, si vemos que la persona está bajo consumo de droga, claramente no lo podemos hacer. Si la persona está manifestando de que yo no quiero vivir, ¿no? Esto que ha pasado me ha destruido, que si yo, en fin, frases asociadas al término de la vida, claramente tenemos que poner en contacto con grupos de apoyo en salud para que esa persona sea contenida y sea cuidada, para que no tome decisiones, ¿no es cierto?, contra su propia integridad, entre otras cosas. Bien. Entonces ahí, por eso la importancia de la escucha activa, porque podemos detectar esos mensajes, ¿no? O observar también, ¿no es cierto?, ciertas situaciones que claramente consideramos hay que resolver de manera inmediata porque su integridad está en riesgo. Bien, esto es como un adelanto, pero viene una lámina respecto, estimada. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, Dadalí? Por lo pronto no. Ya, Gracias, Álvaro. muchas gracias a ti. Entonces, vamos a cerrar y vamos al tema de la búsqueda la búsqueda de ayuda profesional en situaciones específicas. ¿Cómo cerrar una intervención de primer auxilio psicológico? Antes de despedirnos, ¿no es cierto?, procurar que la persona primero se sienta acompañada, que perciba que alguien estuvo presente, que la escuchó, que la respetó, ¿no es cierto?, en todo ese proceso. Entonces aquí podemos preguntarle en este minuto, identificar qué necesita en este momento y cuáles serán sus próximos pasos. En el fondo, invitando a esa persona, y esto particularmente puede venir después del ejercicio de respiración, que yo insisto, si usted hizo el ejercicio de respiración al inicio, después lo tuvo que hacer en el centro del proceso y luego hágalo igual al final. Hágalo igual al final porque ese espacio, ese ejercicio nos permite conectarnos con nosotros mismos, como lo dije anteriormente. Entonces, esto, en la medida que yo me conecto conmigo mismo, me hago cargo de mí frente a lo que estoy viviendo. Por lo tanto, pueden surgir ciertas acciones que me permitan, ¿no es cierto?, avanzar. Entonces, por eso la pregunta, ¿no? ¿Y cuáles serán sus próximos pasos? ¿Mm? Eh, si la persona está muy afectada, no dejarla sola, facilitar el contacto con alguna red de apoyo, ¿no? Ya sea familia, si es que la hay, o alguna autoridad, ¿no? Algún grupo de profesionales que puedan brindar el apoyo o seguir el acompañamiento, ¿no? Eh, si hay situación de mayor gravedad, ¿hacia dónde tenemos que dirigirnos con la persona? Bien, para que nos ayuden y se hagan cargo, insisto en ese sentido, ¿no? Y eh, importante que la persona se vaya con la esperanza de que puede afrontar esta situación de buena forma, ¿no? Y también invitarla, si de pronto siente que yo busque ayuda, pida ayuda, esto es súper importante. Hay algunas personas que por pudor no queremos pedir ayuda, ¿no? O porque hemos estado acostumbrados a resolver nuestros temas de manera, ¿no es cierto?, autónoma. Pero muchas veces la vida nos dice que no, que nos tenemos que colaborar, ¿no? Y pedir ayuda también es una forma de ir resolviendo ciertas problemáticas. Bien, entonces, ¿cuándo tenemos que buscar ayuda profesional? Y aquí quería eh, cuando la persona presenta un estado emocional muy intenso, ¿no? Como por ejemplo la tristeza o esta ideación que dije anteriormente, ¿no? De hacer pensamientos para hacerse daño a nosotros mismos o a otros también podría ser, ¿no? Cuando una persona se siente que está incapacitada de poder hacer, ¿no? Entonces hay un alto nivel de dependencia. Como dije anteriormente, cuando la persona está bajo efectos de droga o de consumos de sustancias ilícitas o ilícitas que de alguna manera le privan de sus recursos resolutivos.
O cuando vemos una persona que no quiere nada, que no quiere saber de nadie, no quiere estar con nadie, ahí estamos viendo también, ¿no es cierto?, una resistencia que obedece precisamente a una sensación de dolor, pero y la persona no se da cuenta que se está privando de recursos que son importantes también para poder recuperar su estabilidad. Entonces ahí tenemos que dar aviso a quienes correspondan de que hay una persona que está en un estado, ¿no es cierto?, de descompensación, no quiere tener contacto con nadie, sin embargo se observa, ¿no es cierto?, que tiene muchas necesidades y hay que estar atento a aquello. Y la persona que presenta ciertas dolencias, ¿no? No sé, personas que vienen con alguna patología y que en este minuto no ha podido ser atendida de manera adecuada, dadas las circunstancias, inmediatamente, ¿no es cierto?, canalizar hacia un centro de salud para que presten los primeros auxilios si es necesario, o personas que no tenían ninguna afectación, digamos, diagnosticada, sin embargo, en este minuto están presentando dolores físicos de distinta índole, importante también hacer la canalización hacia los equipos de salud correspondientes, entre otros organismos que puedan ser de aporte. Bien, y con eso vamos cerrando la ayuda nuestra, el acompañamiento nuestro. Sin embargo, nos queda una parte súper importante, ¿no? Nosotros, el que brindó la ayuda. Y esto es tremendamente importante porque nos conectamos con el dolor del otro y muchas veces ese dolor del otro también puede activar dolores propios. ¿Por qué no? Somos seres sensibles, ¿no? Entonces, aquí importante desde nuestra calidad de vida, poner límites y tener límites claros en nuestra forma de vivir considerando las circunstancias, descansar, descansar porque necesitamos recuperarnos para poder continuar adelante con todos estos desafíos que la vida nos ha puesto, ¿no? Y por lo tanto tomar pausa y respirar esta respiración con calma que hicimos hace un rato atrás, que les mostré, mejor dicho, tomarla como un hábito en nuestra cotidianidad, porque eso nos permite estar conectados con todos nuestros recursos, porque los necesitamos, ¿no? Nos necesitamos de todos nosotros, de todo nuestro ser para poder afrontar de buena forma. Digo afrontar, no enfrentar, afrontar. Desde aquí se afronta y por supuesto, porque de aquí surgen las estrategias, ¿no? Las buenas ideas, pero necesito estar oxigenando esa zona y solamente se oxigena cuando hay calma. Por lo tanto, tengo que traer la calma a mí. Yo tengo que proporcionármela, ¿no? En un ambiente que está altamente convulsionado, la calma hay que crearla. Bien, hablar con alguien de confianza, nosotros también necesitamos ser escuchadas, escuchados por un otro, ¿no? ¿Qué es la confianza? Ese espacio que se crea en la relación con el otro donde me siento cuidada, cuidado, ¿no? Y el escuchar sin juicio es una forma de escuchar, de cuidarnos, ¿no? Hacer actividades que nos puedan nutrir en virtud de los recursos que tenemos y la realidad que cada uno vive, por supuesto, y siempre reconocer nuestros límites y respetarlos. Nosotros no somos seres, digamos, que buscamos siempre la perfección, pero no exigirnos o autoexigirnos que todo tiene que ser perfecto porque no lo es. Entonces también esa tolerancia con nosotros mismos es súper importante. Bien, entonces ahí evitar la sobreexigencia, pedir apoyo, como lo dijimos anteriormente, es un acto inteligente también para podernos ayudar y ser compasivos con nosotros mismos también es fundamental, ¿no? No autoexigirnos, aceptarnos también nuestros dolores, aceptarnos nuestros miedos, pero luego en decir, bueno, ¿y dónde puedo obtener seguridad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde me tengo que mover? Estos diálogos internos que nos promuevan también, ¿no es cierto?, un bienestar. Y quizás lo último que quiero compartir con ustedes es el sentido de comunidad. Eso es tremendamente importante. Como lo dije anteriormente, nosotros somos seres que pertenecemos a la especie mamífera y los mamíferos necesitan de, de, de la comunidad a la cual pertenecen, ¿no? Necesitamos sentirnos acompañados, particularmente cuando estamos frente a desafíos tan complejos como el que hoy día le toca vivir al pueblo venezolano, ¿no? El estar compartido nos permite llevar la carga de mejor forma, sostenernos también en el dolor, ¿no? Sostenernos en la tristeza,
darnos esa solidaridad siempre permite que también nuestro cuerpo de alguna manera empiece a sanar, ¿no? Las heridas que se han provocado producto del evento. La sinergia que produce la comunidad permite que todos nos podamos sostener. Y esto es fundamental. No necesito saber inclusive el nombre del otro, ni de dónde viene, ni cuáles son sus gustos. El estar juntos frente a un desafío que es común nos permite precisamente fortalecer, más bien dicho, construir bases sólidas para podernos levantar. Nadie puede resolver por sí solo todo esto. Necesitamos siempre el apoyo de la comunidad. Por eso la solidaridad es un valor tremendamente importante que nos permite sobrevivir como seres, ¿no? Como personas y como sociedades también. Así que bueno, con esto voy a cerrar, la Dalí, solamente con este mensaje final. No necesitamos ser expertos en psicología o en salud mental o en algo en particular para poder dar un apoyo a un otro que también sufre, que también, ¿no es cierto?, está afectado por estas circunstancias. Aquí la clave es escuchar con respeto, acompañar y entregar información que pueda ser de utilidad para el otro. ¿Bien? Todos estos gestos siempre aportan alivio, siempre nos aportan también, digamos, la capacidad para sostenernos, ¿bien? Porque de alguna manera empieza a desaparecer ese estado de vulnerabilidad, sino que todo lo contrario, empieza a ocurrir el afecto entre los que estamos y ese afecto claramente nos protege y nos alimenta energéticamente. Así que voy a dejar de compartir